tardes, mi gente. Estamos acá otra vez en nuestro canal de YouTube. Estamos en el mes de agosto, mes de las vacaciones, 4 de agosto para ser exactos. Y en esta oportunidad vamos a tener un video sobre un simulador eh, que se encuentra en el mercado desde hace también un tiempo atrás. También es usado por muchas personas. Y en este caso se llama el X-Plane 10, ¿no? O el X-Plane como tal, ya que esta es la versión, la última que ha salido, la X-Plane 10. El X-Plane tiene varias versiones. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el X-Plane 10. Todo sobre el X-Plane 10, ¿verdad? Cuando digo todo me refiero a todo lo importante, ¿no? No vamos a hablar de todo el X-Plane, sino simplemente todo lo que necesitamos saber sobre el X-Plane y si vale la pena realmente usarlo, comprarlo o instalarlo, ¿no? Entonces, primero, obviamente, qué es X-Plane 10 y qué realmente nos ofrece y si vale la pena usarlo, ¿no? Sobre X-Plane 10 existen muchos mitos. eh, yo he escuchado mucho de ellos y he aclarado mucho de ellos. Aquí vamos a ver algunos de los más importantes, ¿no? Fíjense, mitos de X-Plane. El X-Plane es un programa de 64 bits y usa la RAM. Es completamente falso. X-Plane sigue siendo un programa de 32 bits, la versión que se usa de forma doméstica. Ahora, obviamente la versión que se usa de forma comercial, ¿verdad? Que es la que está certificada por FAA para que pueda ser usado en simuladores de vuelo, es decir, en cabinas con instrumentos y todo eso, no puede ser de 32 bits. Esa versión sí es de 64 bits y cuesta mucho dinero, obviamente. El hardware y el software, todo eso es certificado por ellos lo venden un paquete completo, ¿no? La versión que usted va a tener en su casa, la que usted se puede bajar por la página web, la que usted puede comprar para su casa, es de 32 bits igual. Lo que pasa es que X-Plane, como lo vemos ahí, como lo vamos a ver en lo que ofrece, el X-Plane tiene obviamente mejores plugins, mejores codecs y mejores motores que utilizan un poco mejor la RAM que otros simuladores. Pero si usted ve las especificaciones de X-Plane, usted va a ver que a usted no le exija que usted tenga un bojote de gigas de RAM en su máquina. El mismo X-Plane le dice que mínimo 1 o 2, recomendado 4, normal. El X-Plane es el mejor simulador que existe, falso. No es el mejor simulador que existe. No quiere decir que los otros simuladores sean malos. Por lo menos Prepared, ahora con la versión V3, me parece que es excelente, a pesar de que tiene muchas desventajas en el caso de que no tiene muchos add-ons, no le es compatible muchas cosas, pero me parece que el X-Plane versión 3 es excelente y lo vimos en un video en que lo comparamos con FCX y vimos cómo se movían los FPS y las gráficas y vimos que se movía muy bien fluido, tenía FPS más estables, etcétera, ¿no? Y utilizaba mejor los recursos de hardware. ¿El X-Plane tiene las mejores gráficas? No. El hecho de que tenga un poco de gigas no quiere decir que tenga las mejores gráficas. Incluso otros simuladores con add-ons instalados que pesan menos en gigas se ven mucho mejor que X-Plane. Lo que pasa es que X-Plane de forma default se ve mejor que los otros simuladores, obviamente. Pero los otros simuladores con add-ons pueden verse mejor que X-Plane. Es decir, no es que él es el mejor de todos. Los mejores aviones son los de X-Plane, falso. Los aviones de X-Plane lo que tienen es que todos los aviones, a pesar de que los aviones de default no son muy bonitos, los de X-Plane, porque son feos, ¿verdad? Lo que pasa es que los de X-Plane, todos los instrumentos funcionan en su mayoría, entonces hay que encenderlos y apagarlos y todo lo demás como se haría en la vida real. Eso es lo que, en ese aspecto sí son mejores. Mientras que los default de FCX prenden con control E y tienen muchas cosas dibujadas ahí, pintadas y tal. Los mejores add-ons son los de X-Plane, es falso, obviamente los mejores add-ons son los que tenemos para Flight Simulator y para Prepar. Es más, esos mismos add-ons se instalan con Migration Tool y esas cosas para X-Plane, porque X-Plane no tiene tantos add-ons como FCX ni Prepar. Y prácticamente todos los aviones lo que hacen es, todos esos escenarios lo que hacen es transferirlos con Migration Tool o adaptarlos a X-Plane porque X-Plane prácticamente tiene muy poco add-on.
¿El S-Plane está certificado por la FAA? Bueno, sí y no. Es la versión que se usa en simuladores de entrenamiento de pilotos la que está certificada por la FAA. La versión de uso doméstico no está certificada. Es como cualquier otro simulador normal. Bien. ¿Cuánto cuesta el S-Plane? Bueno, la versión comercial de S-Plane que se puede comprar en S-Plane.com no es válido para el certificado de formación de vuelo, ya que la certificación requiere la combinación de un software y un hardware. Sin embargo, el programa que está disponible por alrededor de $80 en S-Plane.com es casi idéntica a la versión completa que se encuentra por $500,000 para la certificación por la FAA, ¿verdad? De las plataformas FAA. La mayor diferencia entre que las versiones certificadas por FAA, obviamente, es que los archivos de usuario de aviones llevan paneles de instrumentos más grandes que están preparados para trabajar con radios de hardware como las que se encuentran en las cabinas físicas. Esto se debe a que el sistema de formación de vuelo solo puede ser certificado por un paquete completo de software y hardware. El certificado comercial por la FAA Software está disponible desde $1,000 por copia y el hardware va desde $5,000 hasta $500,000. Entonces ya por ahí obviamente estamos viendo de que no es una opción muy barata. Porque con $1,000 yo me armo una máquina super gamer ahorita actual, es más, con menos de $1,000 me armo tremenda computadora con absolutamente todo, que me pueda correr juegos incluso hasta 4K o 2K, aunque es exagerado ahorita, lo normalito es 1080, hasta 2K es bien, porque obviamente todavía los monitores 4K y 2K son caros. Entonces con un televisor en su casa de esos LCD usted puede jugar a 1080, así que no hace falta tanto. Con $1,000 usted se arma tremenda máquina y puede jugar el simulador, le va a ir espectacularmente bien, puede tener lo último en hardware. Y imagínense, solamente la copia original de la licencia vale $1,000 y el hardware sí, entre $5,000 a $500,000. Obviamente estos son los que son certificados por FAA. La copia que usted ve para su casa vale $80. Bueno, está entre los rangos de precio que en los que se venden todos los programas en dólares, ¿no? 80, 50, 20, $30, ¿no? Entonces, se pudiera decir que la versión de su casa sí la pudiera comprar, aunque habría que ver qué tipo de hardware, porque ahí dice que las que son casi idénticas las versiones. Las dos versiones son casi idénticas. Entonces vamos a ver cómo se comporta el hardware en S-Plane para saber si vale la pena comprarlo o instalarlo y si mi máquina lo aguanta o no lo aguanta. Entonces, por ejemplo, ¿qué ofrece S-Plane que no tienen los demás simuladores? Estas son las ventajas de S-Plane. Actualizaciones de software cada cierto tiempo. Los otros simuladores, desde que los sacaron, son esos simuladores y ya. Lo que tienen son add-ons y aviones y lo demás. FCX tuvo 2 Servipack, ¿no? Bueno, 3 Servipack. El SP1, el SP2 y el Acceleration Pack. Y Prepar, ahora Prepar está saliendo en sí le están sacando actualizaciones. Ya va por la versión 3.3. Las dinámicas de los aviones del simulador están mejor realizadas que los simuladores comunes como FC9 FCX. Ya Prepar con la nueva versión 3 está realizando mejores en las mejores físicas, ¿no? Pesa más gigas debido a que tiene muchas texturas de terreno, árboles y mallas del mundo, así como más aeropuertos. Aunque no se ven muy detallados, se puede decir que los default de S-Plane son un poco más bonitos, pero hasta ahí pues, no es que se ven como un Aerosoft o algo así por el estilo, no. Obviamente si usted quiere tener un buen aeropuerto en S-Plane va a tener que comprar un producto de Aerosoft para S-Plane o de X compañía, ¿no? También posee un excelente motor meteorológico, cosa que no tienen los otros simuladores, hay que usar un motor meteorológico aparte. La física del fluido del aire que pasa por los objetos, en este caso los aviones, se comporta mucho mejor que en otros simuladores, más no es que sea exactamente realista. Eso es algo que no se puede replicar con 100% de precisión, pero sí es mejor que FCX o FC9. Eso fue algo que ellos sí le colocaron a este simulador que los otros no tienen. Cómo se comportan los aviones con respecto al aire que va pasando a través del avión. Eso sí se lo incorporaron. Se lo hicieron con un simulador. Obviamente
tratando de más o menos simular todas las opciones, porque eso es algo muy variante, la meteorología es algo muy cambiante, no en todas las partes del mundo los climas son todos distintos, y oye, mira, eso es muy difícil que tú agarres todos los climas del mundo a todas horas y todos los días y de paso pronosticarlo porque bueno, el motor meteorológico se puede conectar con internet y quizás te pueda dar el METAR y el TAFOR y todo lo demás. Te puede poner el tiempo, pero es difícil que sincronizadamente la computadora te ponga exactamente las mismas condiciones climáticas como están ocurriendo en la vida real en la computadora. Eso es algo que nunca se va a poder lograr, por lo menos ahorita, diría yo. Entonces, en ese aspecto, Planes es mucho mejor, ¿no? Que otros simuladores, pues. Los otros simuladores tienen dinámicas muy iguales. Prácticamente muchos aviones tienen como que una copia de dinámica, ¿no? Entonces casi todos se comportan exactamente igual frente al viento. Bien. ¿Y qué tal se comporta con el uso del hardware del PC? ¿Es algo que podemos usar? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Aquí vamos a ver unas gráficas en donde se puso, fíjense, en las siguientes imágenes veremos cómo usa el hardware de la máquina y qué tanto se necesita comparado con otros simuladores como Prepar V3 o FCX Steam o FCX Seripack 2. Utilizaremos como prueba la versión 10.25 que introdujo una actualización para versiones de Windows 64 bits para optimizar mejor el uso de memoria RAM. Aquí vamos a ver, por ejemplo, fíjense, ahí tenemos los tests y tenemos varias resoluciones y tenemos varios settings de texturas. Fíjense, tenemos 1080 en Ultra, 1366 por 778 en High, 1366 por 768 en medio y 1024 en 768 en low. Vean, por ejemplo, esto es muy interesante, ¿no? Vean aquí. Fíjense. Yo creo que esta es tremenda máquina, muy buena máquina. Y esta máquina usted con otro simulador, usted le iría de maravilla. Pero fíjense que en Ultra o en 1080 tiene una GTX 680, un 2600K que es excelente procesador. Tiene un disco sólido Samsung SSD 840 de 256 GB. Y fíjense que con todo en Ultra va en 20 FPS. Y fíjense que se repite prácticamente en los demás. Una Radeon 6 870, un FX 8350, un Samsung SSD 830. Y fíjense que da 14 FPS, ¿no? Aquí tenemos 9 y 9 FPS, aquí tenemos 14.9 FPS, aquí tenemos 22.1 FPS con una GeForce 780. Esta es una versión M, es una versión de notebook, ¿no? Entonces, perdón, fíjense que si nos damos cuenta, los buenos FPS los tenemos con una resolución muy baja y todo en bajo. Es que tenemos bastantes FPS. Y lo podemos seguir viendo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos otras computadoras. Tenemos, por ejemplo, el Iris Pro Graphics 5200 con un SSD, ¿no? Tenemos una Radeon, tenemos otro Samsung por acá, tenemos un HD Graphics 4000 que viene siendo un video integrado, ¿no? El HD Graphics 4600, ¿no? Vean cuántos FPS manda. Obviamente en low es de donde se puede más o menos usar. Tiene buenos FPS, pero ya cuando pasas a la parte media y a la parte alta, prácticamente los FPS se van al suelo. Y si ustedes vieron mi video en donde yo pongo FCX, ¿verdad? Y pongo el Prepar V3 en el escenario de Nueva York, ¿verdad? En el escenario extremadamente denso, ustedes vieron mi setting, todo está completamente en ultra, todo estaba en ultra, ¿verdad? Completamente en ultra. Ustedes vieron que los FPS iban entre 60 y 70. Y de paso estaba usando una aeronave de carenado que también consume FPS. Fíjense aquí tenemos, por ejemplo, unos modelos de tarjetas que son muy buenos. Por ejemplo, fíjense la Radeon R9 280X, que es muy buena, la 680 GTX, la 660 Ti, la 6870.
Tenemos, por ejemplo, la R7 que tiene 512 cores y la R7 que tiene 384 cores. Y tenemos la 8670, la 8570, etcétera, ¿no? Y fíjense que en realidad, mírense que los tests dan muy poco rendimiento. Muy poco rendimiento. Fíjense, están prácticamente estas escalas, ¿verdad? Esto que representa en rojo es que ya hay demasiado tartamudeo. Demasiado tartamudeo. Si vemos esta gráfica, fíjense, tenemos con una GTX 680 y tenemos varios procesadores. Tenemos el Intel Core 2600K, el i7, tenemos el 8350 usando todos los cores, usando 4 cores, usando 3 cores, usando 2 cores y usando 1 core. El A10 6800K, el AE 6600K y el A4 5300. El último video que yo hice, que fue sobre performance del FSX, ¿verdad? Y en que vimos la diferencia entre 2 núcleos y 4 núcleos y sin overclock y con overclock, se dieron cuenta que cuando pasamos de 2 a 4 núcleos, los FPS se incrementaron bastante. Y cuando incrementamos la velocidad en OC, se incrementaron mucho más los FPS. Fíjense lo que pasa aquí. Un FX 8350 usando 8 y 4 cores tiene la misma cantidad de FPS y usando 3 cores. Y con un core trabaja 15 FPS. Y en ultra. O sea, estos son los valores en ultra, en rojo. Entonces, me parece que no utiliza muy bien el hardware. Me parece que imagínense, ¿qué máquina necesitaría yo para que en ultra me dé un valor de 60 FPS o 70? No sé qué máquina habría que montarle. La verdad es que no tengo ni idea. Habría que ver porque, por lo menos, este procesador de segunda generación, este i7 todavía es un procesador de vanguardia. Es un buen procesador y con un buen overclock. Y el FX 8350 también es un buen procesador. Entonces imagínense, si en ultra me está dando estos valores, entonces imagínense cuánto procesador necesitaría yo. Yo tengo en mi máquina una GTX 670, ni siquiera es la 680. Y ustedes vieron cuántos FPS me da mi en Prepar V3 y en FCX con un i7 4770K, que equivale a un 6700K en rendimiento aproximadamente. No hay mucha diferencia entre ellos dos. Se puede ver en una página de Benchmark. Entonces imagínense qué máquina tengo que tener yo para poder tener en ultra todo y que no me dé estos cuadros tan miserables. Entonces, como conclusión del video, yo pienso que Splane no es una buena opción. A menos de que obviamente usted tenga una buena suma cantidad de dinero para usted armar un supercomputador que le pueda mover el FSX. Por ejemplo, que usted le pueda poner, no sé, una GTX 1080 o la nueva Titan XP y le pueda poner un 6950X o 12 ohm o no sé, habría que ver qué máquina pudiera moverlo bien, pues. Habría que prácticamente armar un supercomputador para que se lo mueva bien en su casa, ¿no? Porque obviamente las supercomputadoras que usan los simuladores son caras, ¿no? Y ya el programa ya es 64 bits, ya es distinto, trabaja un poco mejor, ¿no? Tiene que cargar todos los paneles, todos los instrumentos y todos los switches y todas esas cuestiones, ¿no? Ya es distinto, esto se trabaja con otra arquitectura. Pero en su casa, ¿cómo usted hace? Entonces, aquí tenemos las conclusiones, ustedes mismos lo pueden ver por sus propios ojos. Si tiene algún comentario, por favor, déjalo abajo en la casilla de comentarios. Si quieres seguir viendo más videos, deja tu comentario también. Si te gustó el video, dale like. Y seguiremos, como siempre, trayendo estos temas, ¿verdad? Al público para que la gente pueda ver lo que realmente se requiere o no se requiere, lo que se necesita, si quiero usar o no quiero usar FCX. En el otro video les estaré diciendo otras técnicas, otros tweaks más para obtener un poco más de rendimiento en el simulador, ¿no?